Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. El 19 de marzo comienza la temporada de Aries, lo que marca el inicio de un nuevo ciclo dentro del zodiaco. Este signo es el primero del calendario astrológico y está asociado con el impulso de nuevos comienzos, la acción y la iniciativa. Su origen se remonta a la mitología griega, con la historia de Crisómalo, un carnero de lana dorada enviado por el dios Hermes para rescatar a Frigio y a Hele de su malvada madrastra. Durante el escape, Hele cayó al mar, mientras que Frigio logró sobrevivir. En reconocimiento, el dios padre Zeus convirtió al carnero en la constelación de Aries. Con el tiempo, su piel, conocida como el vellocino de oro, se convirtió en uno de los objetos más importantes de la mitología, particularmente en la historia de Jasón y los argonautas. En términos astrológicos, Aries es un signo de fuego regido por Marte. Se asocia con personas directas, activas y con una fuerte inclinación al liderazgo. Suelen tomar decisiones rápidas, iniciar proyectos y avanzar sin depender demasiado de los demás. Sin embargo, la otra parte es que también pueden ser muy impulsivos, competitivos y particularmente impacientes. En muchos casos prefieren actuar antes que analizar todas las posibilidades. Entre las figuras más conocidas nacidas bajo este signo se encuentran Aretha Franklin, Benedicto XVI, Charles Chaplin, Lady Gaga, Luis Miguel y Vincent Van Gogh. Con el comienzo de la temporada de Aries se abre la oportunidad de tomar impulso, iniciar nuevos proyectos y actuar con mucha determinación. El rey Felipe VI reconoce que hubo abusos durante la conquista española de América. Hay palabras que llegan tarde, pero cuando llegan, en definitiva, algo se mueve. Y esta vez vinieron desde la corona española. Durante una visita discreta en Madrid, el rey Felipe VI soltó una frase que llevaba años flotando en el aire. En la conquista de América hubo mucho abuso. Y también dilemas éticos que hoy no pueden ignorarse. No fue un discurso preparado y no hubo una ceremonia. Fue casi una conversación que terminó por abrir una herida histórica. Porque durante años, esa conversación había sido incómoda. Especialmente desde 2019, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió a España una disculpa formal por la conquista. La respuesta, evidentemente, nunca llegó, y el silencio también es una postura. Con la llegada de Claudia Sheinbaum, la tensión no desapareció. De hecho, se hizo visible. La ausencia del rey en su toma de posesión dejó claro que el tema seguía abierto. Por eso, lo que dijo Felipe importa. No es una disculpa y no es un cierre, pero sí es un reconocimiento. Uno, que en palabras de Sheinbaum, funcionan como un gesto de acercamiento, una forma de decir, esto sí pasó y no todo puede verse con orgullo. Y hay algo más, el momento no fue casual. Ocurrió frente a una exposición sobre el México indígena. Un espacio que recuerda que antes de la conquista ya existían civilizaciones complejas, vivas y profundamente estructuradas. Ahí el pasado dejó de ser solo un relato lejano y se volvió algo más presente. Porque esta conversación no va solo de historia, va de memoria, identidad y de lo que se reconoce, de lo que todavía nos incomoda. Las reacciones ya empezaron, de ambos lados, y el debate, por supuesto, está lejos de cerrarse. Pero sí es verdad que algo cambió, porque a veces no es una disculpa lo que abre un nuevo capítulo, sino el simple acto de nombrar lo que durante mucho tiempo se evitó decir. Este viernes 20 de marzo a las 8:46 de la mañana, hora del centro de México, comenzará la primavera en nuestro país. La primera de las 4 estaciones que año con año regresan y las cuales nos hacen ver que el tiempo tiene también una dimensión cíclica que aunque hoy casi no tenemos en cuenta, antes era lo usual. Una manera de entender el transcurso del tiempo no como una línea continua e infinita, sino más bien como un círculo o una espiral en el que ciertas cosas vuelven, se repiten y regresan. La primavera, como sabemos, se considera la estación del florecimiento, la belleza, el sol y en general de todo aquello que comienza y nace. En latitudes más boreales, los animales despiertan de su sueño de hibernación, las nevadas ceden y los amaneceres vuelven a ser luminosos. En países más tropicales como el nuestro, igualmente la temperatura sube, frutas como la piña o el mango hacen presencia en la mesa cotidiana y quizá hasta el ánimo cambia un poco, se vuelve más ligero, más alegre, más esperanzador. Con la primavera viene la canción, la tristeza dulce y el galante amor, dice José Martí en uno de sus poemas.
Y quizá después de todo, eso sea la primavera, una tonada alegre que regresa, un ritmo que nos hace bailar de nuevo, una brisa que refresca, limpia y nos hace ver con más claridad. Esta semana un apagón total dejó a Cuba completamente a oscuras. El colapso del sistema eléctrico afectó a millones de personas en todo el país, lo que paralizó actividades cotidianas, servicios básicos y comunicaciones. Y aunque los apagones han sido frecuentes en los últimos años, este evento destacó por su alcance nacional. Las autoridades atribuyeron la situación a fallas en infraestructura, muchas de ellas deterioradas por años de uso y falta de mantenimiento. Sin embargo, a esto se suman otras limitaciones en el acceso a combustibles y recursos en un contexto económicamente complejo. Aún así, hay voces que señalan que el problema energético en Cuba tiene raíces mucho más profundas, como la dependencia de sistemas obsoletos, la falta de inversión y, por supuesto, las restricciones externas por parte de los Estados Unidos. Este apagón total funciona como una señal de alerta sobre la necesidad de modernizar la infraestructura energética del país, pero también genera preguntas sobre la sostenibilidad, la autonomía, las incursiones extranjeras y el futuro de los servicios básicos de la isla. Mire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis volvió a activar la fase 1 de contingencia ambiental. Hay algo inquietante en pensar que el aire que respiras en la calle, entre tráfico, smog y prisa, también entra contigo a casa. Se queda, se acumula y poco a poco te atraviesa. En la Ciudad de México, la contaminación dejó de ser solo un problema ambiental y hoy es un tema de salud pública. En lo que va del 2026, apenas hemos tenido unos cuantos días con el aire limpio. El resto ha sido una mezcla constante de ozono y partículas finas, las famosas PM2.5, tan pequeñas que pueden entrar en tus pulmones y de ahí a tu sangre. Los efectos no siempre son dramáticos al inicio, a veces empiezan como algo normal. Dolor de cabeza, irritación en los ojos, tos persistente, inclusive el cansancio. Pero con el tiempo la historia cambia. Estas partículas generan inflamación en el cuerpo, afectan la capacidad pulmonar y alteran el sistema nervioso. Incluso pueden aumentar el riesgo de infartos o derrames cerebrales. También el cerebro entra en juego. Algunos estudios ya relacionan la exposición constante con ansiedad, depresión y enfermedades neurodivergentes como el Alzheimer o el Parkinson. Y aquí viene lo más incómodo. No importa cuándo cierras la puerta, la contaminación también vive dentro de tu casa. Viaja en tu ropa, en tus zapatos, en el polvo que se levanta al caminar. Se mezcla con químicos de muebles, pinturas o estufas y termina formando parte del aire que respiras mientras se supone descansas. Sí, quedarse en casa ayuda, pero no es una solución total. Por eso, pequeñas acciones empiezan a cobrar sentido. Plantas como la Sensiberia o la hiedra inglesa o incluso purificadores de aire como los filtros HEPA pueden ayudarte a reducir esa carga invisible, porque al final esto no va solo de contingencias ni de programas temporales. Va de entender que el aire no es un fondo lejano, es algo íntimo, algo que entra a tu cuerpo todos los días y que sin que lo notes también puede estar transformando tu salud. La guerra en Irán lamentablemente continúa. Al momento de redactar esta síntesis, el último hecho más significativo fue el ataque coordinado de fuerzas militares israelíes y estadounidenses a South Pars, el yacimiento de gas natural más grande del mundo que se encuentra entre Irán y Qatar en la costa del Golfo Pérsico. En especial, los Emiratos Árabes Unidos consideraron la agresión una escalada significativa en el conflicto, toda vez que el yacimiento abastece las necesidades energéticas de prácticamente todo el mundo. El gobierno iraní, por su parte, respondió atacando un par de refinerías en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, y previamente había bombardeado instalaciones energéticas en Qatar. Con su característica inclinación por la mentira, Donald Trump aseguró que no sabía nada de la operación que, dijo, había sido ejecutada por el ejército israelí. Sin embargo, un oficial de dicho ejército confirmó a CNN que el ataque al yacimiento estuvo coordinado con el ejército de Estados Unidos. Sumado al bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde circulaba el 20% del petróleo que se comercia mundialmente, este ataque agudizó los efectos que la guerra ha provocado en el mercado de insumos de energía, con las consecuencias que esto conlleva en prácticamente todos los ámbitos de la actividad económica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión del uso de elementos vinculados con la cultura maya en espectáculos del grupo Xcaret. Esto como parte de una resolución que busca proteger el patrimonio cultural de los pueblos originarios.
La medida implica que la empresa deberá retirar de forma temporal imágenes, símbolos y representaciones asociadas con esta cultura mientras se analiza el fondo del caso. El recurso legal fue promovido por comunidades y colectivos que señalan un uso indebido de su herencia cultural con fines comerciales. El debate gira en torno a los límites entre la difusión cultural y la apropiación, pues por un lado se reconoce que espacios turísticos como Xcaret han contribuido a visibilizar tradiciones y narrativas del mundo maya. Sin embargo, también existe una preocupación creciente sobre quién tiene el derecho de representar estas expresiones y bajo qué condiciones. Con ello, se pone sobre la mesa que el patrimonio de los pueblos originarios es una manifestación viva de tradición, más allá de un recurso estético o turístico. Por ello, cualquier uso debe considerar su consentimiento y participación directa. Aunque la resolución aún no es definitiva, abre una discusión más amplia sobre la relación entre turismo, identidad y derechos culturales en México. También marca un precedente sobre cómo las instituciones pueden intervenir cuando se considera que el patrimonio colectivo está siendo utilizado sin un marco adecuado de respeto y de reconocimiento. Netflix confirmó que trabaja en una serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero no desde los íconos, sino desde la relación. Porque sí, Frida está en todas partes, camisetas, pósters, ilustraciones, pero esta historia quiere ir un poco más atrás. A la joven que sobrevivió a un accidente que cambió su cuerpo para siempre. A la mujer que empezó a pintar desde el dolor y desde el encierro. Y del otro lado, Rivera, ya reconocido, ya visible, un muralista que pintaba para todos, mientras Frida comenzaba a pintar hacia adentro. Ahí es donde todo se cruza. Dos trayectorias completamente distintas y una relación intensa, inestable y profundamente creativa. La serie, dirigida por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, buscan justamente eso, mirar lo cotidiano. Cartas, diarios, momentos pequeños, lo que pasaba cuando nadie estaba mirando. Y también el contexto, un México posrevolucionario que intentaba definirse, donde el arte no solo era expresión, sino identidad. Aún no hay fecha de estreno ni elenco confirmado, pero la intención es clara: dejar de mirar a Frida y Diego como leyendas y empezar a verlos como lo que fueron. Dos personas atravesadas por su tiempo, por su cuerpo y por su historia. Y también por una relación que hasta hoy sigue siendo imposible de ignorar. I've just finished reading this book by a guy called Jonathan Escoffery. La semana pasada, el escritor escocés Irving Welsh estuvo en la Ciudad de México para presentar su último libro traducido al español, Los Cuchillos Largos, una novela policíaca que tiene como protagonista al inspector Ray Lennox, un personaje ya característico de su bibliografía que aquí se encarga de investigar el asesinato del diputado Richie Gulliver. En entrevista exclusiva con Pijama Surf, Welsh describió a Ray Lennox como un personaje misterioso, lleno de secretos. Y al respecto, esto dijo el escritor: mientras más lo pensaba, más vívido se volvía Ray para mí. Es un tipo que ha sufrido un abuso terrible y que nunca logra superarlo del todo. En cierto sentido, es una especie de justiciero vengador, alguien impulsado por la necesidad de romper ese hilo continuo de injusticia que le ha tocado vivir. Por eso intenta ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares a la suya. Welsh escribió Los Cuchillos Largos y una novela más, Resolución, durante la pandemia de COVID de hace 6 años. Ambas forman parte de una trilogía que comenzó con Crimen, publicada en 2008, las 3 protagonizadas por Ray Lennox. El periodista Joel Rodríguez, colaborador de Pijama Surf y quien entrevistó a Welsh, asegura que la sensación de encierro de esos días fue clave y también precisa para llevar a Welsh a explorar ciertos registros formales dentro de la narrativa criminal. Por su parte, Welsh nos dijo: necesitaba hacer algo, estar encerrado me hacía sentir como si estuviera en prisión. Y sobre sus libros añadió: eso detonó mi idea de escribir una serie de libros de crímenes. Ambos se mueven entre el thriller existencial y la novela criminal. En particular, considero Los Cuchillos Largos como una especie de ficción de género, un territorio un tanto extraño para estos personajes. Supongo que podría decirse que está situada dentro del noir, si quieres verlo de esa manera. En la entrevista, Welsh también nos habló del éxito sostenido de Trainspotting, su novela emblemática y la que le dio fama mundial. También de la posibilidad de que algunas de sus obras más recientes sean adaptadas al cine o como serie, incluso de las inesperadas similitudes entre México y Escocia. Los invitamos a leer la entrevista completa en pijamasurf.com o verla en nuestro canal de YouTube. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.